recuperar ancestralidades y tradiciones se trata. Sean todos y todas nuevamente bienvenidas a esta presentación de Aquinín, una memoria totonaca, narrativa de los bellos pasajes y paisajes también, por qué no decirlo de esa manera, y caminos del Totonacapan. Iván Gerardo Bravo, de verdad que es un honor conocerte. Muchas gracias nuevamente. Y gracias nuevamente por haber elegido este lugar. Querido Memo, Osvaldo, gracias por contactarnos. De verdad que saben que estamos siempre a la orden. Y pues es parte de nuestro trabajo y nuestra tradición recibir a tantísima gente. Huauchinango siempre se ha distinguido porque somos buenos anfitriones. Y creo que hoy lo estamos demostrando. Aquí en Huauchinango, que es conocido como la Puerta de Oro de la Huasteca, hoy en especial, que estamos en los primeros días de la primavera, no hay nada mejor como iniciar con caras conocidas, con gente tan querida como la que estoy apreciando en estos momentos, y que la primavera creo que hoy tiene la mejor expresión con esta presentación. Gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí. A nombre del Ayuntamiento, muchísimas gracias nuevamente. Bonita tarde. Muchas gracias por todo el apoyo. Es que hacer de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, como de las universidades hermanas, se dé fomento y difusión a las investigaciones realizadas en nuestros pueblos originarios, y consideramos que estos trabajos deben volver a sus actores principales, ustedes, que en grado superlativo y de reinversión pasamos a ser nosotros. Vamos a presentar a nuestro panel, Arturo Allende Telles, nacido en Tzilzacuapan, Izhuatlán de Madero, certificado de locutor, licenciado en Educación Primaria Indígena, diplomado de Educación Intercultural Bicultural, constancia de conclusión de maestría en Desarrollo Educativo, además gran promotor de la Huasteca, asesor en seminario de capacitación y quien ha participado en la radio activamente como promotor cultural de la Huasteca del Huapango. También ha tenido participaciones con el maestro Helio Mas Ferrer. Le brindamos un fuerte aplauso al maestro Arturo Allende Telles. Narcisa Negrete Iturbide, originaria de la comunidad de San Pedro Petlacotla, Tlacuilotepec, maestra jubilada de educación primaria bilingüe. Dentro de su ejercicio educativo fue productora de programas radiofónicos bilingües, locutora en 3 radiodifusoras de la región: XENG de Huauchinango, La Serranita de Jicotepec y SICOM Radio de Huauchinango. Actualmente imparte talleres en la lengua totonaca y bordado historias en la biblioteca pública que lleva su nombre, muy bien merecido, Narcisa Negrete Iturbide, en la comunidad de San Pedro Petlacotla. Gracias, Narcisa. René Esteban Trinidad, licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo con orientación en lenguas, estudios realizados en la Universidad Veracruzana, sede regional Huasteca, título de tesis, no lo puedo pronunciar, me faltan mis clases de náhuatl otra vez. Tradición oral de los náhuatl de Coahuila, Huauchinango, Puebla. Estudia la maestría de Antropología Social, estudios realizados en el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, cursó el diplomado en Historias Indígenas en las Américas. Fue profesor de la Universidad Intercultural, investigador de etnografía, director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Huauchinango, titular de la Oficina de Representación del INPI a nivel Estado, encargado de rectoría de la ULIM y actualmente es director académico y profesor de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Muchas gracias, René. Tlazocamantimia. Y bueno, pues presento a ustedes, estas son caras conocidas, el maestro Arturo Allende, René Esteban Trinidad, Narcisa son caras conocidas. Y bueno, tú como que de repente sí, como que te ubican y no, pero te voy a presentar en sociedad. Antropólogo, historiador y comunicólogo con experiencia en diversidad cultural, interculturalidad, estudios regionales, sociolingüística y gestión de archivos sonoros y fotográficos.
Es doctor en Historia y Etnohistoria, licenciado en Etnología, maestro en Estudios Regionales, postdoctorados en Historia y Antropología, licenciado en Ciencias de la Comunicación, diplomados en Lingüística Descriptiva y Empatía Cultural y en Peritaje en Ciencias Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, de la Red de Investigación de Antropología Audiovisual y de la Asociación Universal de Esperanto. Posee la certificación del Programa Internacional de Alta Capacitación Internacional, Liderazgo y Comunicación. Con presencia en el Totonacapan y la Sierra Nororiental de Puebla desde 1994, ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de la región. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa interdisciplinaria sobre la memoria y la oralidad para el estudio y comprensión de la diversidad cultural. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Polonia y Portugal. Le encanta escuchar historias, jugar yoyo, hablar en esperanto y comer caldito de pollo. Así es que, huauchinanguenses, esmérense con su pollo en hongo, ¿sí? Con su pollo en hongo. Y bueno, muchas gracias, Iván. Bravo para ti, bravo y troncoso. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues para moderar esta mesa, le cedo el micrófono al maestro Guillermo Garrido Cruz. No lo voy a presentar el día de hoy, maestro, porque usted va a moderar. Entonces, pero él es historiador, lo conocen todos acá en Huauchinango, lingüista, promotor cultural incansable, sin goce de sueldo, la promotoría cultural, y pues actualmente es dignamente rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Maestro. Pasti Katzinil Osvaldo. Kashleputumujin Natalan. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto compartir aquí con todos ustedes, con paisanos, con caras muy conocidas y también compañeros de lucha, estudiantes jóvenes estudiosos de la Universidad Pedagógica Nacional de Huauchinango. Bienvenidas, bienvenidos. Y también, queridos compañeros, compañeras, señora Irma, regidora de Pueblos Indígenas, querido Yuyo, muchas gracias. También las autoridades de aquí del municipio. Bueno, pues ya entrando en el asunto que hoy nos compete, quiero comentarles que yo leí 3 libros sobre los totonacos y que a mí en lo particular me dio mucha información. El primero de ellos fue un libro titulado Los Totonacas, así en femenino, así se titulaba, de Walter Krikever. El segundo libro que leí fue un libro de Helio Masferrer, que se llamaba Los Dueños del Tiempo, y que se refería también al pueblo totonaco. Y otro libro también que leí que me dio mucha información porque el estudioso estuvo en el norte de aquí del estado, fue un francés que se llama Alain Nichon, y que estudió la religión de los totonacos de la sierra. Él estuvo aquí en Huauchinango en 2 pueblos totonacos, en Ozomatlán y Tepetzintla, en Coahuillatla, y gran parte de su trabajo también lo llevó a cabo un poquito más arriba, en el norte, en Pantepeque. Y bueno, este libro de ahora como que viene a completar esa triada. Seguramente hay otros, los de Kelly y Paler, pero bueno, para eso tenemos a los comentaristas. Yo solamente voy a moderar esta mesa y en primer lugar cedo la palabra para preguntarle a René, ¿de qué se trata este libro? Aquinín, memoria y cotidianidad entre los totonacos, tutunacu, de la sierra. Adelante, René. Muchas gracias. Hasta arriba. Ahí está. Tlazocamati miyaki y mokaki mokaki moyescaki toa ika masehuatlato ipan inintonali miak pakilistli
nika nipanini hueyi calitectli, inin amochtli ti tlatosque ika totlanenehuilis, que ni tocniwan totonacos, quien me mochantía, quien en tlatowa, quien en tlacua, quien en mosihuautía, Juan quien en enemi y panini nemilistli tlen toca tlalticpactli. Nehuatl ni yolpaki que ma ni tlatowa ika tomexicatl, nehuatl ni yolpaki que ma neamechita, que ma tipewa titlatowa, y panini güey tlanenehuilistli. Para mí siempre va a ser un orgullo, un placer hablar en náhuatl, en mi municipio, en mi pueblo, para empezar a dialogar y también conocer la historia, la cultura y el caminar de los hermanos totonacos. Pero antes de empezar a platicar del libro, quiero agradecer a Guillermo Garrido, que es uno de mis formadores, y lo digo así con letras grandes, porque al igual que Iván, en mis viajes a la Huasteca, en donde aprendí el camino de la interculturalidad, la importancia de la lengua, Guillermo me llevó y el compañero Iván me acompañó, ¿no? Entonces, son muchos andares dentro de este camino de la interculturalidad, entre la educación, las historias, los mitos, los cuentos, pero sobre todo de cómo vamos viendo a nuestros hermanos indígenas, el otro pensar, el otro sentir y el otro vivir. A manera de anécdota, mi primer trabajo de campo como profesor investigador, más allá de la figura como delegado del INPI, soy profesor investigador, ahora de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, pero mi primer trabajo de campo, y el culpable fue Guillermo Garrido, me envió a una comunidad totonaca, San Francisco, que pertenece al municipio de Eshuatlán de Madero. Parece que es de las últimas comunidades totonacas al norte del país, en donde por primera vez uno nahuablante, 17 años, haciendo trabajo de campo en estos tiempos, un 3 de mayo, ¿no? Ahí aprendí a decir Scatlen, Tlen, Pashkatzinil, Kimashkin, Chuchut, dame agua porque tengo sed, ¿no? Porque uno tenía que ver esa necesidad de dialogar. Y ahí me di cuenta que el lenguaje, la lengua, puede ser una barrera enorme en el que nos va a construir o a destruir. Construir lazos o destruir, lo vamos a conocer el otro lado de la lengua, ¿no? Y entonces ahí fueron mis primeros acercamientos como con el mundo totonaco, que no lo conocía, que yo pensaba que se hablaba solamente una lengua, una sola lengua, y que era la lengua náhuatl y el español. Y fue cuando llegué a San Francisco y hablaban totonaco, y me di cuenta que la comunidad vecina hablaba otomí, y más para acá hablaban los hermanos tepehuas, y de este lado otra vez estaban compas totonacos y nahuas. Un total, fíjense, en el país se hablan 68 lenguas reconocidas. Hay quienes hablan de 69. Oficial, y vamos a respetar lo oficial, se hablan 68 lenguas en nuestro país. 364 variantes dialectales, es decir, las formas de hablar. Y nosotros nos daríamos cuenta si escucháramos a un yucateco y a un norteño, ¿no? Y por ejemplo, en el norte se escucha el acento de muchacho, huerquillo, ¿no? Chucho, dicen al puerco, ¿no? Hay una serie de palabras importantes que nos van a ayudar a caminar, a entender el por qué el otro,
que es diferente a mí, pero yo no sé que es diferente porque ignoro su lengua, nos va a abrir otro espacio. Voy a poner un par de ejemplos y nos vamos al texto. Fíjense que mi coraje, antes de llegar al INPI, era cómo, fíjense cómo, lo veía como antropólogo en ese entonces, cómo la gente que desconocía el náhuatl se burlaba de la gente que intentaba hablar español, al decir la carro, al decir el flor, al decir el casa. ¿Qué creen que pasa ahí? Que en náhuatl, en el artículo, no hay género. Entonces utilizamos la palabra in, I-N, in, y decimos in xochitl, in cuicatl, como está en la biblioteca, la flor y el canto. Cuando vayan y tengan tiempo de subir las escalinatas, ahí en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, ¿sí? In xochitl, in cuicatl. Está en náhuatl. Y lo que dice la flor y el canto, que es un difracismo náhuatl, que significa la poesía. Pero como la mayoría de nosotros que primero tenemos la lengua materna, el náhuatl, lo que hacemos es pensarlo en náhuatl y pasarlo al español, doblemente reflexivo. Y entonces al pasarlo, lo pasamos así como está y decimos, no podemos decir el flor, sí, sin problema, porque lo estamos pensando en náhuatl. Y el canto, y ahí le acertamos. Pero ahí está ese tema, porque en náhuatl, en nuestra lengua materna, en nuestra lengua madre, pues no está esta forma de ver al mundo con estas dos nociones. Nos podríamos pasar viendo otros temas ahí de nociones. Pero bueno, aquí vamos a hablar del libro. Aquí, ¿cuál es Conekitoa? Aquí, que significa nosotros, la memoria y oralidad de los hermanos totonacos o totonacú de la sierra. Dentro de este magnífico libro encontramos algo bien interesante que hace la presentación el doctor Guillermo Garrido, y al presentar el libro, algo que me llamó la atención, dice, refiriéndose a nuestro autor, hablaba algo de lengua y caminaba como uno de nosotros, y aunque en definitiva su apariencia y su habla denotaba que no era serrano, su corazón latía con fuerza por querer entender y caminar al lado del pueblo. Vamos en la introducción. El libro nos muestra, como a manera de pintura, un paisaje enorme de algunos antecedentes históricos en un mosaico de diversidad cultural. En la Sierra Norte, eso lo tenemos que tener bien presentes, que habitamos nahuas, totonacos, tepehuas, otomís, población, a lo mejor algún hermano indígena migrante, y el español. Muy probable que en estos antecedentes históricos, estas tierras fueron tierras habitadas principalmente por totonacos, ¿no? Y ahí está el cerro de Nacpinzasa, antiguo, que venían totonacos del norte, exacto, que significa nariz, ceja, y hacían un viaje, lo dice Alan Chom. Dice, en este mosaico de diversidad cultural, desde tiempos antiguos encontramos un grupo con una cultura y una costumbre muy particulares, y la lengua es referente importante para su identificación. En este está llamado un grupo étnico totonaco de origen prehispánico, el cual hoy en día habita una porción que incluye parte de los estados de Puebla y Veracruz. Casi por obviedad, su territorio era más extenso a la llegada de los europeos, aunque actualmente sigue siendo considerado, a pesar de sus límites, son difíciles de acotar de manera extensa de su movilidad de un lado a otro. Aquí hay otro dato importante. Nosotros hemos vivido en la mentira cuando a veces
queremos dividir los pueblos por distritos, queremos dividir por una cuestión política, administrativa, decimos, aquí termina Puebla, aquí inicia Veracruz, ¿no? Cuando vemos pueblos enteros, que es la misma variante. En algún momento platicábamos con el doctor Guillermo que podría ser mejor, ¿no? Imagínense un plan de desarrollo, un plan de justicia, pero por regiones culturales, que sería lo más lógico, haciendo un plan de justicia para los pueblos, pero por regiones culturales, porque hay una región Totonacapan, hay una Huasteca, y les voy a poner un ejemplo para nosotros los huauchinanguenses. Tenemos más relación a veces con los pueblos de Jicotepec que con un pueblo náhuatl que está acá arriba. A ver quién es, Tehuatzi. Acasochi, luego Tehuatzin de Tealtepetl, de Tlacomulco. Están adscritos aquí, pero económicamente están allá. Y su centro rector económico es Acasochitlán, es Tulancingo, porque se les facilita, ¿no? Es más fácil llegar allá que estar aquí, ¿no? Y hay una serie de elementos importantes ahí. En un segundo momento habla nuestro querido Iván de los totonacos de la segunda mitad del siglo. A los totonacos se les ha ubicado mayormente, nuevamente, en Puebla y Veracruz, pero hay una población de miles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Tlaxcala, y en estas nociones de la migración. El resto de los estados, su presencia pasa quizá desapercibida, pero a partir de los mediados del siglo XX, el Totonacapan ha sufrido grandes transformaciones en los diversos rubros. Esto no quiere decir que antes no las estuviera, pero los cambios modernos han sido más drásticos para dicha cultura desde la conquista. El auge de la industria petrolera en los municipios costeros hacia la década de los 50 ocasionó la apertura y el mejoramiento de las vías de comunicación, pero ello también provocó alteraciones en la distribución de los asentamientos totonacos, ¿no? Eso de vamos a reubicar un pueblo, ¿no? Vamos a cambiar un contexto. El libro habla de las diversas regiones de la Sierra Norte de Puebla. La Sierra Nororiental, geográfica, estos hermanos que están aquí, donde trabaja nuestro querido Guillermo por Cuetzalan, que ahí es otra variante del náhuatl también. Quiero pensar, y casi seguro, que de Totonaco, muy diferente, de Cihuateutla con los hermanos, incluso de Jopala y esta parte de la Sierra Nororiental, la Sierra de Papantla, que es Veracruz, la zona media geográfica, y bueno, algunos aspectos a que nosotros los antropólogos le llamamos etnografía, describe, y es la parte que más me gusta, el tipo de vivienda, de cómo se vive en los pueblos totonacos. Dice, la vivienda entre los totonacos suele albergar a la familia nuclear, o sea, la familia, la mera familia, dirían, aunque cuando hay algún matrimonio, la familia recién formada puede vivir en el mismo terreno que los padres mientras consiguen un lugar propio, cosa que no pasa con los nahuas. Imagínense, vivienda tradicional hecha de bejucos, con techo de palma, cartón, lámina de asbesto o forrado por dentro de cartón o costal en los lugares más fríos. Consta de una estancia grande con 1, 2 o 3 habitaciones, son removidas o modificadas según las necesidades. Suelen tener tablas como cama o catres de costal, un anexo de cocina de bejuco o tabla en un fogón alto de cajón de madera o fogón de piso. Un banco para el molino de mano y una mesa arrinconada con las sillas de madera o banquitos de tronco para construir los alimentos, anexo al corral y la letrina a distancia. Nos imaginamos cómo son las casas. Y esto es un dibujo importante, porque cuando yo empiezo a ver, pero lo magnífico que hace Iván en el texto, dice, bueno, pero hay una casa moderna también. En todas partes hay transformaciones, y dice, la vivienda moderna, como dirían, el núcleo duro, lo que no se va y se queda, porque
por estar en una cuestión de transformación, pues bueno, la casa también tiene que ser de cemento. Dice, la vivienda moderna se usa ladrillo o bloque, varilla y cemento para hacer casas llamadas de material. Casi siempre se hace colado para tener techo de losa. El piso se hace también del cemento y las puertas y ventanas de madera o herrería. Las letrinas se hacen de bloque y cemento y en algunos lugares se sustituye por el excusado, aunque se sigue colocando afuera de la casa o un anexo. La cocina y los corrales de aves o puercos se hacen con sobrantes de bloque. Estas casas suelen ser muy calurosas. En la distribución de las habitaciones y los muebles se conserva como la casa tradicional. No importa si la casa ya no es de bejuco, de madera, o de techo de lámina o de losa, se sigue moliendo el molino, se sigue utilizando el listamal. Hay algo bien importante, dice, de todo esto se hace una vivienda mixta. Aunque se tiene el dinero suficiente para hacer la casa de material, se opta por otros tipos de construcción tradicionales, combinando los elementos de la casa moderna con la casa tradicional. Es común que aun cuando las paredes sean de cemento, se conserva el techo de madera o teja. La cocina sea de bejuco y palma, en su defecto las láminas de asbesto. Así mejor la ventilación del fogón, se procura la frescura de los espacios y todo este entorno de acuerdo a los contextos naturales. Un espacio importante cuando nos habla de la vestimenta. Uno de los aspectos representativos de los grupos indígenas de México en su vestimenta tan particular, la vestimenta femenina tradicional de los totonacos, consta de una blusa bordada con figuras referentes a animales y flores de la región. Ese es muy mesoamericano. Los nahuas también lo hacemos, los otomís también lo hacen, los tepehuas seguramente también lo hacen, si no le preguntamos ahorita al gran maestro, gran güey Tlamachtian y a Arturo, y vamos viendo cómo se va viendo, dirían, el mismo hermano indígena, pero de diferente forma. Se habla también del quechquemil, que es un chal delgado o media capa en forma de rombo, con un orificio superior para la cabeza, salvo la planicie costera, que es más bien un delantal anulado al cuello. Su confección es muy variada y va desde los hechos de la técnica de gasa y de telar de cintura. Posteriormente habla de un espacio importante, que es la migración. Y la migración, cómo va construyendo o destruyendo a veces la identidad, ¿no? Cuando se van a vivir a la ciudad, obligatoriamente dejan de hablar la lengua, dejan de practicar algunos rituales, se olvidan de algunos saludos incluso, ¿no? Y bueno, Iván nuevamente hace otra magnífica clasificación de migración temporal, migración pendular y migración indefinida. Las personas que migran, en este caso los temporales, por una temporada, pero tienen la convicción de regresar a su pueblo en un plazo no muy largo. Este tipo es muy frecuente, pues en ocasiones se toma como rito de paso entre la niñez y la adultez de los individuos. La migración pendular, en este caso, se efectúa con una cierta temporada, cuando no hay trabajo en un lugar de origen o una buena oportunidad laboral al otro lado. Se van y regresan en temporadas más o menos definidas. Y la migración indefinida, ante las carencias y los problemas que se presentan, es el lugar de origen, la gente migra y busca una nueva vida definitivamente. Pero bueno, para no aburrirlos mucho, vamos a entrar en lo mero bueno, en la oralidad y la memoria cotidiana de los hermanos totonacos o del Totonacapa. Voy a leer un fragmentito. Dice: volvía del trabajo en una tarde nublada, se detuvieron en una tienda para beber algo, pues aun cuando el clima estaba refrescando y el calor no era tan agobiante, su gusto por lo frío les obliga a mantener la fría panza y amainada la sed. Compraron un par de Coca-Colas pequeñas de vidrio y las bebieron rápidamente por temor a que les alcanzara la lluvia. Sin embargo, su fuerza fue en vano, pues en breves instantes vieron cómo la breve llovizna, que hasta ese momento rociaba los campos, arreció y se convirtió en una fuerte lluvia. Compraron un par de hules, de esos que llaman nailos,
6 pesos por cada uno, ella uno naranjado, él uno verde. Caminaron solo unos metros y el viento lanzó fuerte ráfagas que inmediatamente erizó su piel. Debido al embarazo de Lulú, había decidido que Jacinto se adelantara para que no se le agarrara la lluvia a los dos y que aprovechara él para ver a los niños antes de que se espantaran por los truenos. Sin embargo, no tuvo el valor de adelantarse en cuanto el camino se les hiciera lento. Esto me gustaría seguirlo, pero les va a tocar a ustedes para leerlo. Habla sobre el kiwiquiló o kiwicoló. Nosotros decimos Cuchtlac, ¿no? El dueño del monte, ¿no? Eso. Lo que sí voy a leer, y por último, y completo, es el relato del origen del maíz que viene en este magnífico libro. Dice, no tenía maíz. Cuando la gente todavía no tenía maíz, se dedicaba a la cacería y a la pesca. También recolectaban frutos silvestres. Pero llegó el momento en que alguien descubrió que en un cerro lejano estaba encerrado el maíz. Entonces decidieron ir a este cerro para sacar el maíz, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Entonces llamaron al tejón para que subiera al cerro y sacara el maíz. El pobre tejón se subió, pero tampoco pudo sacar el maíz. Luego de esto, las personas pensaron en llamar al pájaro carpintero para que les ayudara. Fue entonces cuando llegó el pájaro carpintero y se fue volando hasta la punta del cerro, ahí donde está el maíz. Cuando empezó a picar la piedra hasta que le pudo hacer un orificio, mientras tanto, la gente esperaba al pie del cerro a que saliera el maíz. Alguien vio cómo le cayó un granito de maíz, entonces todos gritaron para que el pájaro hiciera más grande el hoyo para sacar el maíz. El pájaro hizo lo que la gente dijo, pues empezó a picar más aún, ya que estaba cansado, pero cuando hizo más grande el hoyo para sacar más, le cayó una mazorca en su cabeza. Pobre pájaro, empezó a sangrar y no pudo continuar su trabajo, y por eso el pájaro carpintero se le quedó esa mancha roja donde le cayó la mazorca, porque el maíz era sagrado y lo estaba profanando. Pero en ese momento escucharon una voz en aquel cerro diciendo que fueran por un costal para que se les entregara el maíz, aunque hubiera una condición de poderlo sembrar. Entonces vemos la lógica de los hermanos totonacos, porque el pájaro carpintero tiene la nuquita o la cabeza roja, porque él descubrió el maíz y además se le cayó una mazorca. Me pudiera extender más, pero vamos terminando. Es lo que les puedo comentar. Tlazocamati Miyaki. Un aplauso al compañero René. Gracias, René. Un aviso para todo nuestro público. Gracias a la presidencia de Huauchinango, al gobierno municipal que adquirió 100 libros, o sea que hoy yo creo que sí va a alcanzar este libro de gratis para todos. Pero al ratito, pues vemos qué dinámica o cómo le hacemos para ir por el libro. Bueno, siguiendo con estos comentarios, le damos hoy la palabra a la compañera Narcisa Negrete, totonaca de San Pedro Petlacotla, pero vecina desde hace muchos años de aquí de Huauchinango. Narcisa. Pashkakatsi. Siswamata. Hotanokos. Chinchan nilakapasa. Nagkinkachikinkan. Wasa. Lawulanak tinan. Kakesinidni. Wasa. Nagwauchinango. Skashen. Wakentin tachunan lakatin tichun tawani luwanan variante shtumno chiwinan tesayaw lakatuno kalakchiknenen ikapas katkatsinian yatana chunsanun ikawanian katsela kachitantit washan kakasinit ne lawulanok kinan chuwa kinkatawanian
Anana le kalachuinana wa malakatin liskatni tun tsena tali kastawakatesa chatunun kamanan wakenti gulanan titusinan anana katsiyatit techun kashi wa malakatin liskatni batun masuyuma kachua ispalagata chintali gulanal kintamak chiknikan litutunaku chunsan chilewe kinan watawan wa lakatin liskatni akinin wa maana utsa atabatin stung lita chuwenen tun tawan ansan nagtampan ansan tawulanas alakatin kalak chiknenen kakasinit ne ya wasala wulanak kinan stung no tasta palitesa watsa kinan tatuy kwanaw akinin watsay kwanaw kinan ana waniyaw nosotros somos ana chunsa wanikutun wamanchi liwe islita tsokulin wamaliskat nentechun masuyo makachua ikilaksis chiliwe techon kasi wal katuno chatatsok nentechuliwe ischakan wama tsaya suwa istapash tun li lakputsanan kanit utsan tun li lentesas makansali tsukunit wa mas katine klil kapasakita antropólogo chunsay kumapakwanit mas katine como suwan chile ya islakatayat neno tulay kwang konti chun chutsali lakaya islakatayat kumukinan chutsalakatin mas katine pues senawangan chatin puskat tutonak yat sila suwa tapasuwa liwistas katne nin sakliwani mas katine como tapasuwa islis katne chiliwi wachi iklaksil magsinahwa malakatin to nahiklawakon chi naglaksan konti chun tsakulinit manwachin litanunit sayah litanuyacha wachin tlawash lakatin chichinin nag San Pedro Petlacotla ansa kilatawil ana como ansa lilagputsastus nalakatuno wa tachiwin tichun tagulanas chin taligulanas kintamak chiknikan tichun tatlawa tuya tatlawan tawilanas tuya taskuhut litasuyu wak utsa kilaksinit neno at saliwilin na patatana wa nagliskat ni chunsali patakes kumuwama anama kakwi wachin kinka taliwanian ana kinka wanian mas katini Guillermo ana manukancha lakatin talagputsanin tuun mas kunicha alay nichon sayah utsa pula lagputsanas mas tali iban chuwah mas numa lakatin liskat ni ana chunsan chin taki tanokos wak wachin nag ansan sa wanikan sipe papaloktipa ana chunsan oliwe nagmuniskan nakachikin Pantepec waklita wilakos wamalakatin talagputsas tun tichun kilitawil wamalakatin taskatni slawangkan walakatin ente chula lakamakan historia li lakapaskan nagsataluan sayah suwali tawilintin tamakas tawakenis tinking ka kusastun tin sayah talitanunilin tashtapali tachiwin utsan chili tawis anan tichuwanikan castellanización wakla sayah lagtlawatelaga yachuwah kimas pusbit palaka chuwah li tsoknuntesa chin lanan kilitasnit wamalakatin taskuhutin tichun tlawatelakan saya slaking kawaniyan watun lakamakan historia wanikan saya wachiwan lakatin saya tapakin laliwi tawilanas tasokwilin pas nagtapudlaken pasansasali lakat sa mamaskuyo pasawtsanchin li sokwili kanit lakatuno utsan chin taliwilanas tamanin utsan tun li wilite saka naglakatuno chiwish chunsa kilyaswama bien
una breve parte de lo que es el Totonaco, pero quiero decirles que yo mencionaba San Pedro Petlacotla porque Iván precisamente escribe esto cuando él llegó a San Pedro Petlacotla, caminó y pues vio la gente, vio las veredas, vio el clima de allá, platicó con la gente y bueno, de ahí empezó a investigar. De igual manera, pues distribuyó su tiempo en diferentes comunidades totonacas, se interesó por este grupo étnico en el cual escribe este libro, en el cual encontraremos toda la historia y bueno, pues de lo que sucedió hace tiempo, de cómo se ha venido dando lo que es la conquista, qué es lo que hubo, el por qué llegó la castellanización. ¿Por qué? Porque no nos entendían qué es lo que decimos. Bueno, pues nos tenían que castellanizar para que nosotros pudiéramos comunicarnos con los hablantes del castellano. Sin embargo, la cultura ahí está, la cultura existe y esa es la investigación que ha hecho Iván. Pues quiero agradecerlos mucho. Yo creo que me extendí mucho en el Totonaco, pero bueno, yo cuando me dicen que voy a hablar en Totonaco, me extiendo. Bueno, pues me dejo una disculpa por extenderme tanto, pero quiero agradecerles el haberme escuchado. Paxticachini, Narcisa. Y es bello el totonaco porque, según unas teorías, es una de las lenguas que estuvo presente en la gran ciudad de Teotihuacán. Hay por ahí una relación histórica que dice cuando los habitantes de Teotihuacán abandonaron la ciudad por diversas causas, entre ellas la quema ritual de la ciudad, muchos emigraron a la sierra. Y decía Elio Masferrer que los totonacos son los dueños del tiempo porque ellos son gente muy pacífica y esta estrategia de supervivencia les ha permitido llegar hasta el día de hoy y por eso seguimos escuchando el totonaco como lo acaba de hablar la compañera Narcisa. Narcisa. Bueno, pues ahora le damos la palabra a un hermano totonaco pero que también tiene la mitad de sangre tepegua. Él es totonaco tepegua, ya leyeron su semblanza y todos conocemos al maestro Arturo Allende Telles. Arturo, adelante con tus comentarios. Tama pusan tu ya tu lagi pas tak nin tak asih oh makapitsin ya tak segutu sakulde ya kalistan kinan pusik puanau jola nama cek saya ikan yang kita lagi pas tak nikano usap lakin kita tahu lihat kan tu kecil tamin luanan tamin nama makapitsin intin telak putsanan semut lekata tahu lakin kita ciknikan kecil tu yang natalil sawa kinan paso ya nika maktin tamen ya tamas tasel pas teknikan natuan wantong sakwilenit usinane kila maskio chua klemema ikpuanao kamaketit min talaga pas teknikan alistan wa mahapitsin intentas takmakus natakatsi تويا تلك باستك نشتغل حشو مع شرك محانين تشكوي وتسايكا دي باسكا سيني وما حطو عينان إيوان ديانس برافو سوانيكا كاش تشتكو دي اللغة ني لاكوان شماني بوان باسكا سيني اشتسكوت لستونكا محانسا نشتليمين أو اشتلك باستاني كتا ملماستا تويا تسكوت تكيت لوجل نكالك شكين اشنكا اشتمين وانتين
Y les dije que yo agradezco mucho a aquellos investigadores que retornan a la comunidad. Antes era muy complejo. La maestra Narcisa habló de un antropólogo que describió mucho a 5 municipios, o más bien a 4 comunidades: San Pedro Petlacotla, Pápalo, Jalpan, Pantepec, y Mecapalapa. Alain Ichón. Y cuando yo le preguntaba al maestro Guistre Serpeán en Nopala, digo, oye maestro, ¿pues a dónde conoció a Alain Ichón? Dice, no, pues es que él fue mi alumno. O sea que pensé que era al revés, ¿no? Y sucede que, porque ahí en Nopala, a raíz del libro que tradujeron de ¿El códice de Coachicalán? El de Coachicalán, el códice. El maestro Guistre Serpeán fue el que hizo la transcripción o la descripción de ese códice, y realmente me sorprendió cuando él me dice, no, es que él fue mi alumno. Bueno, y creo que ese alumno fue tan bueno porque en verdad nosotros sentimos de verdad muy agradecidos, que hasta la misma maestra Narcisa se dará cuenta del contenido, porque nos remitía allá a hacer los trabajos también de campo para reafirmar lo que Alain Ichón había dicho. Y esta ocasión me llama la atención también cuando Aquinin, el libro, Aquinin es una variante, como dijo Narcisa. Acá se dice Quinan, y ellos dicen, allá en la región de la nororiental, dicen Aquinin. Pues sucede que creo que el seguimiento de la investigación que dejó pendiente Alain Ichón, ahora Iván es el que lo viene haciendo. A donde él llegó, fue a parte de Papantla, que no dudo haber recorrido Xochicalco, de Hidalgo, para poder penetrar hasta la Sierra Nororiental de Puebla. Y lógicamente nos dimos cuenta que él llegó a la intercultural, hubo cierta facilidad, y bueno, pues por allá también fuimos a participar, si te acuerdas, me tocó ser asesor de producción radiofónica allá en la universidad. Y caray, en verdad agradable, tantas cosas que luego se van cruzando en este quehacer por la cultura, pero más ahí por la cultura totonaco, que es sinceramente cargadísima de conocimiento, como nos lo señala justamente el libro. Y para mí, hablar justamente de esos contenidos que nos señala, como que llegaría yo a la primera comunidad, pero sería al revés de Ticuxlecán. Como que dirían que, bueno, ¿quiénes son ellos? Y nos quedamos con la idea, pues ese es mi tema para empezar a cuestionar mi andar. Y creo que Iván pensó muy bien para poder ir buscando los elementos que él quería encontrar para ese nosotros somos. Porque llegar a Huehuetla no es solamente ver la calzada, quién sabe si todavía lo tiene, porque eso de la modernidad, y encontrar a la gente, que uno puede hablar con ellos en totonaco, con una claridad, con una confianza, y que con el saludo simple se convierte en una carta de presentación para abrir la confianza. Lo mismo pasa aquí. Llegar a Ozomatlán, a Tepetzintla, a Coahuillatla ya no, pues se acabaron los totonacos. Los únicos que hablaban totonaco eran los de la danza de los negritos, que ya no existen. Pero bueno, pero si retornamos a la parte nororiental, bueno, con decirles que como otro investigador de música huasteca, Armando Herrera, y también Iván
Iván Cruz, de que es nativo de Huauchinango, se va a la Huasteca Potosina a investigar la música y sale guapanguero. Y Armando Herrera también se mete a investigar y sale guapanguero. Iván se va a investigar entre los totonacos y sale hablando totonaco. Y además, guapanguero. Un aplauso para Iván, en verdad. Pero entre este mundo del saber, a nosotros nos hace sentir, como dije al principio, en una confianza, porque nos lo retorna. Pero ese de agradecer también el gesto de correspondencia del honorable ayuntamiento que va a obsequiar los 100 libros. Es que no queda ahí. Ese conocimiento que se registró en el andar tal vez de Huehuetla al de Puntahuaca o a lo mejor a Ixtepec, allá por Cachuacan, a donde encontró tantos elementos que este libro enriquece. Cuando se pregunta justamente, ¿quiénes son? Es interminable poder recordar toda esa zona que describe en el libro Iván de Ance. Y creo que retornar ese libro y llegar aquí con ustedes, no, hombre, es una verdadera sorpresa. Hay otros elementos que también enriquece a Huauchinango, porque además pues tiene comunidades totonacas. Eso es un buen indicador porque está fortaleciendo en la información a las generaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, sede de Huauchinango. Es ahí donde tenemos nosotros que poner nuestra atención. ¿Cómo que Huauchinango tiene totonacos? Pues sí. E incluso en las fotos de los años 20, tal vez, no había enaguas negras, ¿o sí? Era blanca. Y el maestro René hizo alusión a un lugar específico mencionado por los totonacos. Creo que es el Teopanzolco, ¿no? Por ahí, en el náhuatl. Y los totonacos le atribuyeron un nombre. Y él mismo me pregunta, oye, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? Lacpitzisit, que era un montículo que se veía así. Y era eso, Lacpitzisit. Y ese es el Teopanzolco, que es un lugar estratégico para estudiar la astronomía por parte de los nahuatlatos. En verdad. Y uno no le pone cuidado, es el cerro allá. No, allá se ve la nube. No, pero veámoslo realmente como una filosofía, como un estudio en ese lugar. Es sorprendente. No podemos pasar en alto el espacio, porque seguro René ha ido tantas veces a confirmarlo. Y bueno, con los sacerdotes tradicionales de Coahuila, cuando nos orientan justamente en la percepción del mundo y la vida, como lo hay también allá por Cachuacan, con grandes sacerdotes indígenas que nos pueden describir los lugares allá, Caquijanén, Capulú, Puntahuaca, lugares que están escritos en totonaco, que no se colonizó tanto, dejaron sus nombres propios en lengua totonaco. Y bueno, yo creo que Iván no solamente nos retorna un conocimiento, sino más bien deja una herencia, como dije, a las nuevas generaciones de aquí de Huauchinango, si así lo optan, principalmente los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor, muchas gracias. Y gracias a todos. Arturo.
Hace 18 años, cuando invité al doctor Iván a integrarse al cuerpo docente de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, pues él llegó con un compromiso muy grande. Ya tenía toda esta experiencia de vivir en San Pedro Petlacotla, de recorrer Tlaola, toda la sierra, la llanura costera, Papantla, etc. Entonces allá nos sorprendió a todos porque él llegó a integrarse con los totonacos. Ahora viste como mestizo, dicen los totonacos como luguán, pero allá decidió quitarse su ropa mestiza, su ropa de luguán, y adoptó la indumentaria totonaca. Vestía con calzón de manta, guaraches de pata de gallo, camisa de manta, sombrero, y andaba con su morral. Sus hijos nacieron allá y la primera lengua a la que estuvieron expuestos fue el totonaco. Entonces los hijos de Iván hablaban totonaco. Incluso recuerdo muy bien una vez porque todos los músicos de la región de Huehuetla lo fueron a ver para que fuera el mayordomo ahora sí que de la mayordomía de Santa Cecilia. Y fue una fiesta muy bonita porque por primera vez los totonacos de esa región reconocían a un luguán que se había hecho totonaco, y que es totonaco hasta ahora, no importa que vista como mestizo o por la estatura que tenga, pero yo creo que Iván, él dice que nació fuera de aquí, pero su abuela es de la región, su abuela es de Necaxa, Puebla, y nació cuando todavía el pueblo de Necaxa pertenecía a Huauchinango. Entonces, Iván, tienes tus raíces en Huauchinango. Te damos la palabra, Iván. Ashlem, Funes, Atlahualitlán, Camachayaguas, Majatigo, Catzeta, Tzihuento, Tonaco, Camachayaguas, Macan, Antahue, anda. Bueno, pues, aquí Juanican, Iván de Anse, aquí Macaltahuacana, Xalac, Lanca, Pogaltahuaca, Antapuitan, y Chiyu, Lu, Pachuamash, Palagata, Huixentico, Huelate, Dono. Pashakatzin el Huixin, que Macaltahuacananín, que Macaltahuaca, Guillermo, que Macaltahuacana, Narcisa, que Macaltahuacana, Arturo, que Macaltahuacana, Pedro, Huixin, que Macaltahuacananín. Y aquí Lu Pachuama, Kinaku Pachuama, Kakimatzanganite, Espalgata, ni Nakatsepaxta, Chihuento Tonaco, pero para Plan Nakatzips, Kakiwanito Tonaco. Y Espalgata ni Kintachiwen, y Chihuish Kishiaka, Luto, Espalgata ni Kintachiwen, pero a ver, Netolitlán. El día de hoy estoy muy contento porque están todas y todos ustedes aquí y no queda mucho que decir después de lo que han comentado de mi trayectoria. Me siento muy agradecido porque en realidad yo siempre he estado del otro lado, del lado donde están los jóvenes, escuchando a los viejos hablando de otras cosas que hasta después nos hacen eco. Estuve del otro lado presentando los trabajos de cada uno de los colegas que se encuentran acá. Estuve homenajeándolos en diferentes momentos. Estoy muy conmovido porque está mi maestro de la traducción, Pedro, que fue nuestro alumno de la primera generación en la Universidad Intercultural y se convirtió en un maestro de la traducción. Estoy feliz de que está mi maestro Arturo Allende, el último Tepegua que le decimos, porque fue mi maestro de la producción radiofónica hace 18 años y ahora soy un apasionado de la producción radiofónica. Estoy orgulloso de mi maestro René, quien nos ha enseñado que no vale la pena renunciar aun cuando los tiempos sean muy difíciles y se puede estar arriba y adelante de la vanguardia de la administración de los pueblos originarios sin dejar de corazón ser parte del pueblo. Estoy agradecido con los representantes, estoy agradecido con las autoridades por este gesto de la organización del evento de los libros. Estoy agradecido también con ese gran ejemplo que tenemos de la maestra Narcisa, quien siempre es una defensora de la lengua y de las costumbres, pero sobre todo estoy agradecido de hace 20 años haber visitado su pueblo de la maestra Narcisa como estudiante de antropología, saber algo de la lengua, saber algo de la región, pero haber conocido al maestro Guillermo Garrido Cruz, quien en realidad fue el que sembró la semilla en mi corazón del aprendizaje de la lengua, de la música, de las costumbres, de las tradiciones y del gran reto que ha representado ser antropólogo al mismo tiempo que intentar ser promotor de la cultura y al mismo tiempo que intentar ser gestor.
Quiero agradecer a todas y a todos por estar acá, porque sé lo complejo que de repente es estar en viernes, el día que salimos de clases, y agradecerles de verdad por acompañarnos, por su música, por sus cantos, por sus versos también. Gracias por estar acá. Y aunque que la Capún Luguanán, Chuquimacanán Luguanán, aunque mi cara y mis manos son de Luguán, son de mestizo, pues Kinakú, Totonajú, ¿no? Mi corazón es totonaco. Quiero concluir mencionando que el título del libro en realidad es ese juego que tienen las lenguas originarias que a veces no comprendemos como hispanohablantes y que me ha costado mucho trabajo entender, y que ya han dado grandes ejemplos de esto. Pero Aquinín o Aquinán en la región donde se habla el totonaco significa nosotros, pero al mismo tiempo significa nosotros somos, o como bien dijo, nosotros los que somos, porque el verbo está implícito en el pronombre. Entonces, mientras en español necesitamos una palabra específica para decir que somos o que estamos, el verbo ser o estar, en totonaco no se necesita ninguna palabra para decir que los que estamos aquí somos y que los que estamos acá estamos. Y ese aprendizaje de filosofía nos ha llevado a construir grandes cosas, en las que ahora tenemos el gran reto del fortalecimiento y la animación de la lengua con nuevas cosas. En el texto se describe también cómo es que desarrollamos con mucho esfuerzo hace 18 años la localización de LibreOffice, tener un Word, un Excel, un PowerPoint en totonaco. Actualmente, junto con el maestro Guillermo y otros colegas, estamos intentando un proyecto con ACID de traducción de las lenguas originarias a partir de inteligencia artificial y entrenamiento de redes neuronales. La Universidad Intercultural está comandada ahora por un hermano de Huauchinango, hablante del náhuatl indígena. Está comandado también, ¿no?, las autoridades representantes de los pueblos originarios en diferentes niveles por hermanos hablantes de la lengua. Nuestros maestros nos acompañan, y entonces el día de hoy, 20 años después de, quizá más de 20 años, 2005, o sea, ya 20 años precisamente, 2004, 20 años de haber conocido al maestro Guillermo, queremos decirles a ustedes que el trabajo nuestro está hecho. Hoy existen universidades interculturales, hoy existen textos en lengua originaria, hoy tenemos profesionistas, ¿no?, como el maestro Pedro Pérez Luna, quien ha traducido diferentes textos, tenemos generaciones de especialistas, y ahora el trabajo les toca a ustedes. Les toca a ustedes, jóvenes, les toca a ustedes, hermanos, hermanas presentes, interesarse por la animación, la revitalización, el fortalecimiento de las lenguas y de nuestras culturas. Si ustedes, que son las generaciones que nos siguen, no se interesan por estos trabajos, nosotros vamos a hacer como, nos vamos a convertir en los que ya mencionaron. En Alain Nishon, cuando yo llegué a San Pedro Petlacotla, conocí gente que había conocido a Alain Nishon y que decían que se había robado las figurillas del Tahuilate y cuanto hay. Estreser Pean ya falleció, y solo los que conocimos estos nombres nos reímos de esos que ya nos precedieron, nos adelantaron. Entonces, jóvenes, compañeros, compañeras, ¿no?, ustedes son los originarios de la tierra, ustedes son los herederos de estas culturas. Y bueno, ahora les heredamos a ustedes en este esfuerzo, en este texto, a quien se le debe en realidad a los mismos hablantes de la lengua, en donde yo solo pude recopilar sus voces y participar junto con ellos para devolverles este trabajo que es la memoria de la vida y la cotidianidad de los totonacos, los totonacos de la sierra. Y pues Lu Pachacatzinel y pues Santana Jalcian, muchísimas gracias por estar aquí, y pues allá nos vemos en la sierra. Bueno, tenemos tiempo para 3 preguntas o comentarios del público. Está el autor de Aquinín y también están estos 3 magníficos comentaristas. Si alguien quiere preguntar algo, yo creo que sí va a alcanzar el libro para todos, porque son 100 y más o menos contamos como 70 sillas, entonces hay un ejemplar para todos los presentes. ¿Algún comentario? Hola, buenas noches. Mi nombre es María Natividad Galindo Castro, psicóloga de profesión, y pues andamos también un poco en la crónica y en la investigación de las danzas de nuestra región, tanto de Jicotepec como Huauchinango, y nuestra Sierra Norte del estado de Puebla. Y pues platicando con la maestra, que tuvimos la oportunidad de vernos, colaborando para que se realizara esa biblioteca. Fue un trabajo enorme para que se lograra. Y el esfuerzo de la población de San Pedro Petlacotla, que orgullosamente me han invitado
a participar exactamente con las danzas, a revisarlas, a estar en sus rituales. Es un privilegio, escuchando lo que comentan todos los ponentes, el integrarse en una comunidad hablante para pedir permiso, para solicitar también el agradecimiento tanto de los mayordomos como las curanderas, las parteras. Son mujeres llenas de sabiduría y de mucho contenido. Mi pregunta es, en el tiempo que estuvo usted en San Pedro Petlacotla, ¿qué le impresionó más acerca de esa localidad, incluyendo lo que yo le mencioné? Uno, dos, ahí está. Muchas gracias por la pregunta y por acompañarnos, Pasha Gatzinel. Cuando hicimos el trabajo en San Pedro Petlacotla fue mi primer trabajo formal antropológico, y por cierto que hicimos una serie de 3 volúmenes de publicación que devolvimos a la comunidad, y en ese entonces lo recibió Basilio, era secretario, Juan, ahorita no recuerdo el nombre del presidente. Lo que más me sorprendió en San Pedro Petlacotla y en esta región en general es el amor de las personas, no solo hacia las otras personas, sino a sus costumbres y tradiciones. Yo encuentro un ejemplo muy contrastante en la Sierra Nororiental, que bien mencionaba el maestro Arturo. La lengua tiene mucha vitalidad, no escuchan niños que hablan la lengua. Recién los 2 años pasados estuvimos dando unos talleres de animación lingüística en las primarias en Ixtepec, y la sorpresa era que cuando preguntábamos, prácticamente todos los niños hablaban la lengua, y eso habla de mucha vitalidad. Pero los rituales y las tradiciones, digamos, religiosas son muy, muy sencillas, digamos, no tienen la complejidad que tienen acá. Entonces, en San Pedro Petlacotla lo que más me emocionó fue poder estar en algunos rituales de lavamiento de manos, de contentación de los compadres, el tahuilat, que son elementos muy complejos, de repente difíciles de describir, y aunque uno los lee en la literatura y uno trata de escribirlos, yo definitivamente me sentí rebasado, ¿no? De repente había personas dándole vuelta a la mesa y había 12 pollitos y les cortaban el pescuezo y aventaban agua, y salía alguien corriendo y le aventaban tamales en bola, y había unos niños que flechaban el cielo, y era toda una fiesta de ritualidad, de magia, de tradición, que rebasa a cualquier persona, aún conociendo la lengua. No basta, digamos, más sin conocer la lengua y conocer la cultura, pues es otro mundo totalmente lo que se da. Entonces yo estoy muy agradecido con esa primera comunidad, porque mi primer trabajo de campo, y el primer día que llegué había una asamblea comunitaria. También me sorprendió lo aguerridos que suelen ser en la región. La asamblea comunitaria, porque el cura había bardeado el templo, y entonces algunas personas fueron y tiraron la barda, luego la volvieron a levantar, la volvieron a tirar, y habían reclamado a Lina. Entonces yo llegué siendo estudiante del proyecto de etnografía de Lina, y traía mi carta de Lina, y entonces estaban todos reunidos, y dije, pues a lo mejor me están esperando. Empezaron a gritar, no, que nos resuelva el gobierno, y entonces dijo el presidente, aquí viene alguien de Lina, que nos va a resolver, y yo ni sabía. Y bueno, yo les agradezco que mi primera noche de trabajo de campo la pasé en la cárcel en San Pedro Petlacotla, y había un letrero que decía, Tlán Chitanita compare, ¿no? Bienvenido, compadre. Después lo quitaron años después, pero eran muy, muy aguerridos. Y sin querer yo terminé en una negociación con el gobierno del estado, tanto federal como estatal, para resolver el asunto, y Víctor Hugo Valencia, el delegado de Lina regional, vino a acompañarnos en una reunión en la que, como arzobispo, dijo, la barda de aquí para allá de la iglesia, de aquí para acá del pueblo, vámonos, los cohetes, la fiesta, la gente se arregló, pero tardamos 2 años en ir y venir, yo sin saber, como en prenda, ¿no? Con la palabra del Estado para resolver los conflictos con la iglesia y el pueblo. Entonces yo les agradezco mucho todas las enseñanzas que pasé ahí, desde luego tanta gente tan hermosa, y no cabría el tiempo para agradecer. Y bueno, debo decir que en realidad el texto trata de abarcar tantas cosas que no refleja cada uno de los pueblos ni de las vivencias, sino es lo que alcanzamos a compilar para hacer la edición, y esperemos poder devolver a las personas todo lo que aprendimos, inclusive lo que grabamos. Y bueno, ya hicimos una primera devolución en ese entonces, y hay muchas cosas que tenemos unas grabaciones en cintas magnéticas de Alain Ishon y de Esther Pean, que con la Fonoteca Nacional esperamos poder editar y devolver a esta región. Pero de repente, igual que el maestro Guillermo, tenemos 18 proyectos de materiales, códices, textos, grabaciones, que la vida no nos da, porque además somos funcionarios públicos,
y bueno, esperemos que de verdad la vida nos dé de devolverles tanto, desde luego a San Pedro Petlacotla, que a mí me dio mi novatada como antropólogo, así que Lou Pashagatsene. Muchas gracias, Iván. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante. Buenas noches, soy María Elena, soy estudiante de la UPN, sede Huauchinango. Bueno, son dos preguntas en una que vienen de la misma. La primera es, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué es lo que ha llevado a que la lengua materna comience a perderse y qué se podría hacer para que jóvenes estudiantes como nosotros se interesen más por aprenderla? Gracias. Justo es a lo que en estos 20 años nos hemos estado dedicando y hemos intentado dar respuesta a esa pregunta que nos haces y que en realidad tenemos muchas respuestas, pero ninguna concreta por la dificultad del fenómeno. Desde la construcción del Estado-Nación al término de la Revolución Mexicana, el esfuerzo del gobierno mexicano fue construir una nación fuerte que estuviera identificada en los valores mismos de esa nueva nación. Y eso implicaba negar lo español y negar lo indígena. Y es desde esa época que empezamos a llamar respectivamente dialectos a las lenguas originarias, porque tenemos los testimonios escritos de la colonia que los españoles llamaban catecismo de la lengua totonaca, del pueblo, ¿no? Entonces, en realidad es triste que la mayor fortaleza de nuestra nación hoy día, que es nuestra identidad como mexicanos, es el mayor enemigo de la preservación de los pueblos originarios. Entonces, pues claro, nadie quiere ser hablante de una lengua originaria. Yo supe que mi abuela hablaba náhuatl hasta que era muy vieja y casi a punto de morir necesitó que una persona la cuidara, y esa persona venía de la región y fue la primera vez que yo oí hablar en náhuatl a mi abuela, y si no es porque la grabé, mis tíos y mi papá pues lo negaban, ¿no? Decían, no, mi mamá no, ¿cómo crees? Y entonces hasta que pudieron ver el testimonio de que mi abuela hablaba la lengua. Pero fueron tan marginados, tan golpeados, tan señalados, tan discriminados, que nadie quiere hablar una lengua o nadie quiere aparentar ser algo que te discriminan. Y seguro pasa en todas las escuelas, a lo mejor en la UPN de Huauchinango no, pero en todas las escuelas de la región pasa. El año pasado hicimos en la Sierra un trabajo de investigación con la doctora Techalozzi, con entrevistas de grupos focales con jóvenes de los bachilleratos que nos platicaban cómo es que los trataban al hablar la lengua originaria, y lo que describían era lo mismo que describió el maestro Guillermo Garrido en ese mismo estudio 19, 18 años antes. Las mismas vejaciones, la misma discriminación, la misma burla de compañeros, profesores, inclusive de otros hablantes. Entonces, pues no, nadie que hable una lengua originaria va a querer ser golpeado, señalado, vaya. Pero es increíble que hoy día, en 2024, tengamos testimonios que haya estudiantes que la maestra le sigue aventando el borrador, o que lo siguen parando con la mochila o con piedras por hablar la lengua, solo porque en realidad la persona que está frente al grupo es la persona que ignora la lengua que los demás hablan. Entonces es muy triste la respuesta, pero es eso, es nuestra ignorancia como hispanohablantes la que nos lleva a discriminar y a marginar a los pueblos originarios. La respuesta pues es complicada y fácil a la vez. Es fácil porque con el mismo interés y facilidad con la que aprendemos el inglés, que nos cuesta mucho trabajo, pero que puedes aprender una palabra al día, que puedes aprender una frase, que puedes aprender los títulos de las canciones, podrías aprender la lengua originaria. Lo que nosotros hacemos ahora, inclusive en mi centro de trabajo en la ciudad de Puebla y en otros lugares, es hacemos cartillas con 10 frases, ¿no? Un decálogo, 10 frases sencillas. Pero es tan sencillo como conocer a alguien que la habla. Yo así aprendí la lengua, en realidad yo hasta después tuve estudios de lingüística orientados por el Instituto Lingüístico de Verano y asesorado por el maestro Guillermo, pero yo iba y repetía lo que decía la gente. Entonces yo iba caminando y la gente decía, Huiputlún, y yo decía, pues Huiputlún, no sabía qué significaba, pero yo decía a la siguiente persona, Huiputlún, y la gente me decía, Huiputlún. Yo después aprendí que significaba, pues hay lodo porque había llovido. Kalishkan, y yo decía, Kalishkan, pues todo está asqueroso, ¿no? Porque estaban poniendo el drenaje. Entonces yo no entendía, pero la mejor manera de aprender una lengua es como los niños. Uno repite, uno no razona, uno no entiende, la gente se ríe de uno se ríe con la gente, y es bien fácil aprender palabritas así. Después, pues todo se va haciendo. ¿Cuál es el problema? Que en realidad cuando lo intentas hacer siendo jóvenes, para nosotros como viejos es muy fácil decirles, jóvenes, interesen por la lengua y la cultura.
pero si tú llegas a tu escuela y de repente dices Panoltitzino, o Tanesic, o Tlen, o Xcatlén, Cuenil, la gente te va a empezar a decir, ay, sí, ahí está la indita, ay, sí, mira cómo, muy creída tú porque sabes. Y en realidad es el miedo de los demás de no aprender la lengua. Entonces, lo que hay que hacer es quitarse el miedo y aprender como niños. Pero sí es en realidad un reto muy grande porque, pues lo vivimos, ¿no? La gente sigue con esa discriminación. Lo más triste es cuando tenemos inclusive hablantes que les da miedo decir que son hablantes y nos enteramos que son hablantes hasta que terminan la escuela, que dicen yo medio lo hablo, yo medio lo entiendo, aunque pues en realidad es el fenómeno de la discriminación. ¿Qué hemos hecho de manera estructural? Pues aquí los ves tú ahora. Parece que no, pero el cambio es cierto. Hoy día, en esta presentación del libro, soy el único que no nació hablando una lengua originaria. Y lo mismo nos pasó en el último coloquio de Lengua y Cultura en la UIEP, en donde solo habíamos 2 personas, 3, que no hablábamos una lengua originaria. Entonces, este posicionamiento de nuestras hermanas y nuestros hermanos en lenguas originarias es el gran ejemplo de que sí se puede cambiar, aunque sea muy lento el cambio. Hoy les agradezco de nuevo. Hoy, por ejemplo, la hermana Narcisa habló muchísimo más en totonaco de lo que habló en español. Y aunque la mayoría no lo entendieron, que se haga presente la lengua, para los que sí lo entendieron es un gran cambio. Y desde luego que ahora el coordinador, nuestro... Pues, ya no sé qué decirte, Arturo, que es guapanguero, músico, radiofónico, de todo, ¿no? El rector de una de las universidades más importantes y grandes del estado, también habla la lengua originaria y viene del pueblo. Entonces ahora les toca a ustedes aprender esas palabritas, fortalecer y sobre todo no discriminar a las personas que tengamos al lado, hablen o no la lengua originaria, y aprender 10 palabras al mes es bastante esfuerzo. Pónganle nombre a los niños, las bromas, ¿no? Último comentario, a veces yo les digo, memoricen, ¿no? La manera de fortalecerlo. Memoriza un saludo, acércate a cualquiera de las personas que habla mexicano totonaco, anota esa frase y memorízala. Lo que me dicen con frecuencia es que llego y digo lo mismo. Xcatlén, Lalahuila o Lalahuilate, buenos días, ¿cómo están? Dicen, y me aburro porque digo lo mismo. Pero siendo ustedes pedagogos, profesores y docentes, en el aula hacen lo mismo en español y nadie se aburre. Buenos días, jóvenes, ¿cómo les fue el fin de semana? Y cada lunes se dice exactamente lo mismo y nadie dice, uy, qué aburrido el maestro, ¿no? Hagamos lo mismo en las lenguas originarias. Xcatlén, Lalahuilate, ¿no? Buenos días, ¿cómo están, jóvenes, no? Y con eso es más que suficiente para animar a las demás personas y animarnos a aprender una frase a la semana. Gracias por tu pregunta, gracias por acompañarnos y espero que la próxima vez que nos veamos me digas 3 frases en el náhuatl de la región de Huauchinango. Hay una más, un comentario allá, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Además está decir lo interesante que está resultando esta plática. Mucho gusto de conocerlos a todos, es un honor, un privilegio. Soy docente de la Universidad Pedagógica y precisamente en primer y segundo semestre vemos parte de eso. El primer semestre, la anoté porque se me olvida, en la licenciatura de Intervención Educativa se lleva la asignatura de Cultura e Identidad, y en el segundo semestre Microhistoria y Desarrollo Regional. Aquí no sería pregunta, sino solicito, con su amplia trayectoria, que más allá, que les dijera a los jóvenes que más allá de llevarlo como una materia, como una asignatura, ¿qué podrían hacer ellos para interesarse realmente por la identidad, por la región, por la cultura, por llevarla, pero no de manera nada más para pasar el semestre, ¿no? Sino que realmente aprendieran con H, aprender de nuestra historia? Y sobre todo nosotros que vivimos en una región tan vasta, tan amplia, tan llena de usos, costumbres, danzas, religión, cosmovisión, etcétera, ¿qué les podría decir usted para que realmente aprendan y integren eso a su vida cotidiana? Muchas gracias por la pregunta y sobre todo gracias por su esfuerzo, maestra, de coordinar a estas nuevas generaciones de jóvenes que son la esperanza de nuestra región, de nuestro país y desde luego de la humanidad. Jóvenes, de verdad ustedes son nuestra esperanza. Nosotros ya estamos viejitos, ya no nos queda mucho más que hacer y ustedes tienen un mundo por delante. Yo diría que la mejor manera de interesarse es hacerlo como lo han hecho los jóvenes de siempre,
Muchas veces tendemos a idealizar, por ejemplo, la indumentaria tradicional o la vestimenta y decimos, es que las personas se han vestido así desde hace 500 años. Y cuando comparamos los materiales gráficos, fotográficos y demás, vemos que los pueblos originarios y los jóvenes de los pueblos originarios, igual que ustedes jóvenes, han ido adaptando las formas a la actualidad. Cuando nosotros empezamos en la Universidad Intercultural, hace 18 años, las jóvenes nahuas, por ejemplo, usaban su blusa de labor, pero empezaban a usar faldas entalladas que estaban de moda, algunas minifaldas, faldas de mezclilla. Ahora se usan pues, los pantalones de mezclilla y cuanto hay. Y aprendimos que la mejor manera de revitalizar la lengua, de fortalecer y de preservarla, es no congelarla, sino animarla a que vaya madurando como maduran las cosas. Es decir, si a ustedes les gusta la música, pues busquen la manera de fortalecerla con las lenguas originarias. Yo cuando doy las charlas o las conferencias tengo una lista de sonidos y de música, y hay un hip hopero que se llama Juan San, busquen en Spotify Juan San, y él hace hip hop en totonaco y español, y entonces es muy rudo y radical y dice sus cosas, y entonces a él pues no le gusta el guapango, ¿no? Y a mí me encantaría, porque a mí me encanta el guapango, el violín, la guapanguera. Bueno, Memo me enseñó mi primer son en el violín y en la vihuela, Arturo mi primer son en la guapanguera. Pero si les gusta el hip hop, busquen la manera de buscar frases en el reggaetón, hip hop, corridos tumbados, qué sé yo, desde las lenguas originarias. Si les gustan los bordados, apropiense de los bordados en sus mochilas, cósanlos en las formas modernas. Lo que hacían los jóvenes de Sinacapan era usar el WhatsApp y el Facebook desde ese entonces en náhuatl. Y entonces, claro que a nosotros y a nosotras las viejitas nos gusta los sones tradicionales y las danzas en cuanto hay, pero hay muchas formas nuevas que los jóvenes de aquel entonces también hicieron. A mí me sorprende, por ejemplo, para Mecapalapa, Coahuitlán, cómo las jóvenes de los 70 convirtieron esos quexquemetl tradicionales totonaco en unos quexquemetl larguísimos, llenos de colores, que no son cosas que venían de hace 100 o 200 o 1000 años, sino eran esa moda rebelde de las jóvenes de la década de los 70, de la década de los 80, que empezaron a innovar. Entonces, se vale innovar, apropiense de las lenguas originarias y lo que les decimos, ¿no? Pongamos de moda, así como decimos, bye, ok, que no tiene nada de malo, pongamos de moda hasta la Calí, que es como se dice en totonaco de la región, hasta la Calí, o hasta Mostla, pongamos de moda Panoltitzino, ¿no? Pongámoslos de moda así como algo rudo, pequeñas frases que sigan presente igual que lo hacemos con otras lenguas. Pero el secreto creo que de fondo es querer hacerlo, porque materiales hay muchos y oportunidades hay bastantes. Y cierro mi comentario con el mejor ejemplo didáctico audiovisual que nosotros ocupamos en los talleres de totonaco con los niños en las primarias en la sierra, es un hermano totonaco, que ahorita no recuerdo si es de Amixtal o de dónde, que dobla Goku, Dragon Ball, al totonaco. Entonces tú buscas Dragon Ball en totonaco y los niños les fascina porque dice, es Goku, Pashpata totonaco, Goku entiende totonaco, y entonces los niños empiezan a forrar todo con imágenes de Goku y quitan las de cartel de Santa. Dicen, es que esos son marihuanos y son drogadictos, en cambio Goku no toma, no fuma y habla totonaco. Entonces nosotros creemos que ese es el futuro de la lengua, ¿no? Tenemos un estudiante en la UIEP que está haciendo un esfuerzo por traducir todo el primer episodio de Naruto, uno de los cómics japoneses del anime, de los más famosos que hay en la historia del anime, traducirlo al totonaco. Entonces ahí está el reto, ¿no? Como ustedes quieran hacerlo, con pequeñas frases, con traducciones largas, pero démosle vitalidad y nueva forma a nuestros pueblos y nuestras culturas de nuestro querido estado de Puebla. Pashagatzin il Tlazogamate. Pues muchas gracias. Gracias también al ayuntamiento porque nos ha proveído de un brindis de honor en honor al autor del libro de Aquinín. Hay cafecito también. Yo creo que los libros sí alcanzan para todos. Entonces yo creo que primero los medios de comunicación, después estudiantes y todos los demás formaditos podemos pasar por nuestro libro y luego los que gusten pasar con el autor para que se los autografíe. Pues muchas gracias.